La aplicación consta básicamente de dos módulos. Uno de ellos, donde se introducen los datos de las instituciones, el haz de radiación, los equipos de mediciones, cámara de ionización y electrómetro, y se realizan los cálculos. Y un segundo módulo, que corresponde a la parte de los reportes de los datos correspondientes al primer módulo. Pantalla de inicio. Al ejecutar la aplicación, se abre la pantalla de inicio correspondiente al módulo de datos y cálculo. La pantalla correspondiente al primer módulo consta de 8 pestañas, como se visualiza en la imagen de abajo. Pantalla LINAC. La pestaña Inicio solo muestra la portada de la aplicación. Luego tenemos la pantalla que corresponde al LINAC, donde se requieren datos que son necesarios para los cálculos y otros que contienen información no obligatoria que se incluiría en el reporte final. La pantalla correspondiente al LINAC se visualiza a continuación. Se debe tener en cuenta que todos los valores numéricos usan como separador el punto y no la coma. En caso de que accidentalmente el usuario utilice la coma, el valor se corrige automáticamente cambiándola por el ONT. En el caso equivocadamente se utilice la coma, luego de la corrección automática, sale una advertencia y también indica la celda donde se cometió el error con un color amarillo. Si se va a utilizar la energía correspondiente a FFF, sin filtro aplanador, se debe marcar la casilla correspondiente ubicada al lado del valor de la energía. En caso contrario, dejar sin marcar. Por defecto, en todas las pantallas o pestañas, hay valores precargados que se pueden modificar de acuerdo con la necesidad. Hay que tener en cuenta que el valor que corresponde al PDD de referencia, 5 o 10 centímetros de acuerdo con el punto donde se realicen las mediciones. Está expresado en %, con lo cual el valor debe tener un formato tal como por ejemplo 67 y no debe escribirse como 0.67. En tanto que la calidad del AS y el TPR de referencia sí tiene un formato con separación decimal como 0.557 o 0.57. La utilización del PDD-REF o TRP-REF va a corresponder al setup que se utilice en la calibración. Ejemplo de llenado de datos. Nótese que en verde se resalta la ausencia del valor del TMREF, aunque en este caso no es necesario para el cálculo, ya que se utiliza una técnica SSD fija y no isocéntrica. Pantallas CI, cámara de ionización. La estaña correspondiente a CI proporciona acceso a la pantalla donde completar los datos de la cámara de ionización. Botón que debe ejecutarse para calcular el KQ antes de pasar a la próxima pantalla. Despliega la lista de cámaras de ionización contenidas en el TRS 398, con los factores necesarios para el cálculo de KQ pantalla factores. La pantalla de factores hace referencia al cálculo de los factores de influencia o corrección que deben aplicarse a las lecturas ionométricas para el cálculo de la dosis. En el caso de considerarse los factores de reconversión o de polaridad, deben marcarse las casillas de verificación. En caso contrario, para fines del cálculo, estos factores serán considerados con un valor igual a 1. Si por alguna razón se nos olvida incluir algún valor necesario para los cálculos de los factores de influencia o cualquier otro cálculo, se indicará poniendo en color verde la casilla que requiere que sea asignado un valor. Celda coloreada en verde, indicando que falta asignar un valor para continuar con el cálculo. También aparecerá un aviso emergente donde indica que hay un error de los datos numéricos. Presionar el botón de calcular antes de pasar a la otra pantalla. Pantalla dosis. En la pantalla de dosis se realiza el cálculo de la dosis de referencia y una vez ajustado el valor se genera el reporte. Dosis calculada a la profundidad. Error calculado tomando como valor esperado un técnica utilizada para las mediciones. Valor de carga esperada para obtener un CI u MU. Botón para realizar el cálculo de las dosis. Botón para generar el reporte y abrir el módulo 2. Cuando el valor calculado excede el M+3%, la casilla de DCMAX se colorea con fondo amarillo y el valor se resalta en roja. También sale una advertencia indicando la necesidad de ajustar el output. Todos los valores calculados se van registrando en la pantalla de registro, con la fecha y la hora respectivas para mostrar los resultados del ajuste en el output. Para reajustar los cálculos, solo se necesita modificar el valor de L en C y volver a presionar el botón Dosis. Ejemplo de la pantalla de dosis con un ajuste correcto. Pantalla de registros. La pantalla de registros consta de dos partes. En la parte superior se van registrando los valores determinados del output y los ajustes respectivos.
para tener una noción cronológica o temporal del mismo. Este registro se va generando automáticamente al presionar el botón Dosis de la pantalla anterior. Para borrar un registro no deseado, basta posicionarse sobre la fila y presionar la tecla Super del teclado. La parte inferior sirve para calcular la dosis con los datos cargados en la aplicación cuando uno obtiene una determinada carga. Esto es útil, por ejemplo, para corroborar las dosis cuando se hacen las intercomparaciones del TLD o en circunstancias similares, donde uno necesita verificar las dosis con una cámara de ionización. Pantalla de resumen gráfico. Sirve para mostrar o representar gráficamente los valores determinados del output, tanto en el punto de medición como en la profundidad del máximo, y también mostrar el arreglo geométrico correspondiente al tamaño de campo y la SSD. Pantalla auxiliar. Esta pestaña o pantalla sirve como un elemento auxiliar para el caso donde quisiéramos obtener la calidad del ASTMR2010 partiendo de los valores del PDD10 y la relación PDD2010. Esta hoja solo sirve como referencia auxiliar para la calidad del AZ partiendo de otros parámetros. OBS. Siempre es recomendable utilizar el TMR 2010 medido directamente u obtenido de los datos del comisionamiento. Botón para realizar el cálculo partiendo de PDD. Botón para realizar el cálculo partiendo de PDD 2010. Introducir el valor del PDD. Introducir el valor del PDD 2010. Módulo de reportes. Al presionar el botón Reporte desde la ventana de dosis, se abre el módulo de reporte donde se registran los datos de las mediciones y los cálculos. Este módulo comprende un menú con varias opciones de visualizar y reportar los datos. Abrir y guardar. Abre registros ya existentes y guarda registros nuevos en archivos de texto plano. La opción de imprimir imprime la pantalla de reportes tal cual se visualiza pero en formato PDF. Datos. Nos da la opción de guardar todos los datos de la aplicación o el cálculo en un formato PDF, donde en 2 columnas se agrupan los valores de estos. En cuanto a Screen HTML, se genera un informe que se puede visualizar en un buscador con formato HLM. Finalmente, en Reportes Word, genera un reporte completo en Microsoft Word, que se puede guardar e imprimir. Si bien funciona con varias versiones de Office, este fue elaborado en Office 365, con lo cual, para garantizar el formato de se recomienda utilizar esta versión de Office. Si se utilizan otras, el formato puede verse afectado. Haciendo clic derecho del ratón sobre cualquier ubicación en la pantalla de la aplicación, en cualquier pestaña, se despliega el menú contextual que consta de las siguientes opciones. Abrir. Abre cualquier archivo de texto que contenga los datos de una calibración previamente guardada, así como los datos del formulario de reporte, si lo hubiera en el momento de guardar el archivo. Guardar. Guarda los datos generados en la aplicación como archivo de texto plano con extensión TXT. Esto hace que puedas archivar las mediciones y conservarlas para poder compararlas o recuperarlas en el futuro, o simplemente mantenerlas como un registro. Ir al reporte. Te permite abrir la ventana de reporte, independientemente de que estén o no todos los datos completos para generar el mismo. A diferencia de la opción de reporte desde la pestaña de dosis, que si no están todos los valores calculados, se genera un error. Con esta opción accedes al reporte y puedes visualizar, por ejemplo, los datos del mismo en caso de haber abierto un archivo guardado previamente. Referencia. Al acceder a este menú, se abre el documento de referencia en formato PDF del 13.398 actualizado. Esto permite realizar alguna consulta o verificar alguna información de interés sin necesidad de andar cargando con el documento. Ayuda. Tienes acceso a este documento de orientación en el uso de la aplicación Chatbot Gigio. Dentro del menú de ayuda encontrarás un chatbot llamado GigioBot, que es un chat GPT entrenado con la actualización del 3.398. Ojo que Gigio es un gato medio malhumorado y sarcástico que pierde fácilmente la paciencia. En la siguiente página te mostramos algunos ejemplos de interacción con GigioBot. Corolario. Finalmente mencionaremos que cada 20 minutos, luego de abierta la aplicación, saldrá un recordatorio para verificar las condiciones ambientales, presión y temperatura de la sala.